Así que el expositor de hoy, que es nuestro docente que impartirá la sesión, es Miguel Ángel Ramos Henderson, neuropsicólogo clínico, Universidad Pablo Olavide, España, psicólogo doctorando en psicología, Universidad Católica del Norte, máster en neuropsicología clínica, magíster en gerontología clínica, postítulo en neuropsicología y demencias, diplomado en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto, Pontificia Universidad Católica de Chile, estadía de perfeccionamiento en evaluación y rehabilitación neuropsicológica en la Universidad de Evo Portales, en Chile, miembro del claustro académico del Magíster en Gerontología Clínica Interdisciplinar, docente de pre y posgrado de Psicología, Neuropsicología y Gerontología en la Universidad Santo Tomás y Universidad Mayor. Entonces le damos el paso a Miguel Ángel para que inicie su presentación. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bienvenidos todos y todas, amigos, amigas. ¿Mm? Bueno, la semana pasada también dicté un seminario sobre el tamizaje cognitivo y sus limitaciones. Y hoy día pues, voy a abordar otro punto que es el tema de la evaluación neuropsicológica. Algo que, como en aquel seminario explicamos, es muy distinto a la simple aplicación de test. Bien, entonces voy a compartir mi presentación. Vale. Entonces entiendo que ya pueden ver la presentación. Voy a también a mover aquí la cámara y voy a poner el chat en otro lado para poder ver también los comentarios. Bien, aquí veo los comentarios y también los veo a ustedes. Súper. Ahora sí. Ya. Bien. Oye, súper bueno el premio, súper bueno la beca que le están ofreciendo. El diplomado de especialización en evaluación neuropsicológica está, la verdad, muy bueno. Sí, ya hay un grupo de profesores muy capacitados, todos neuropsicólogos clínicos, con mucha experiencia y muy buena formación. Así que hay que aprovechar. Bueno, sin más rodeos, vamos al tema que nos convoca el día de hoy. ¿Qué tiene que ver con la utilidad y limitaciones de la evaluación neuropsicológica en adultos específicamente? Bien, entonces yo les comentaba que el seminario anterior, esta es una de las diapositivas del seminario anterior, en donde se hacía una diferencia entre testear y evaluar, ¿sí? La evaluación neuropsicológica mm, no es un testeo cognitivo. Bien, un testeo cognitivo es simplemente aplicar pruebas que miden procesos cognitivos a partir de una muestra conductual, ¿sí? Y asignar un puntaje. Bien, y el testeo, la verdad es que con un poco de entrenamiento se puede conseguir bastante bien. En investigación se aplica mucho, testeos masivos. Bien, también a nivel de tamizaje, lo que uno hace es algo inclusive menos complejo que un testeo. ¿Ya? Aplica pruebas breves de muy fácil aplicación. No requiere de un conocimiento profundo en modelos neuropsicológicos ni comprensión de neuropatología. ¿Ya? Aplicar un test de tamizaje es muy sencillo con un entrenamiento muy breve. En cambio, evaluar era algo más complejo. Eso tengo que habilitar que no me raye las diapos. Ya, me olvidé de eso. Eh, Creo que era aquí en más deshabilitar anotación. Vale, ahí ya borré la opción. Bueno, entonces la evaluación es una integración de resultados, es un proceso reflexivo. Es un proceso reflexivo de integración en donde un experto busca consistencias entre distintas fuentes de información. Ahora, esta búsqueda está guiada por un motivo de consulta, una pregunta clínica generalmente, ¿vale? Y se entrecruza con un conocimiento teórico que el evaluador maneja, un conocimiento sobre clínica, sobre neuropsicología, sobre investigación y sobre su manejo de distintas formas de evaluar diversos procesos cognitivos, ya sea a partir de observación, a partir de preguntas, a partir de test, que es solamente una herramienta más, y a partir también de escalas que se aplican a fuentes colaterales, ¿ya?
También hay escalas de autoaplicación para que los pacientes puedan juzgar por ellos mismos cómo es que están sus procesos cognitivos. Y estas se pueden contrastar con las mismas preguntas, pero aplicadas a fuentes colaterales. Y así entonces tenemos un montón de cúmulo de información para poder hacer este proceso de integración reflexiva y responder una pregunta clínica. Y eso es evaluar, entonces, un proceso reflexivo. La Sociedad Chilena de Neuropsicología eh, define la evaluación neuropsicológica de la siguiente forma. Elegí esta definición porque el trabajo de equipología. Entonces, la evaluación psicológica es ¿ya? En la que se explora la trayectoria de una persona. Y eso es súper importante porque efectivamente, si bien los test nos dan una foto del momento, ¿bien? Lo cual es sumamente limitado, la evaluación neuropsicológica va más allá de los test y necesita entonces de la exploración, ¿no? Necesita de la exploración de la trayectoria de esa persona. Bien, no se reduce a los test, sino que necesitamos conocer a quién tenemos enfrente, porque efectivamente podemos tener lesiones iguales en 3 personas, en 4 personas, pero esas lesiones similares no necesariamente van a arrojar un mismo perfil de alteraciones cognitivas, porque las personas, a partir de su trayectoria de desarrollo, tienen distintas habilidades, distintas capacidades. Bien. Por lo tanto, esa experiencia del individuo puede influir en la trayectoria de desarrollo y, por lo tanto, en su desempeño cognitivo, afectivo, conductual, funcional. Por lo tanto, eso siempre lo debemos considerar. Sobre todo en diagnósticos como los trastornos por déficit atencional en el adulto, ¿sí? Todos sabemos que el TDA es un trastorno del neurodesarrollo. Por lo tanto, para llevar a cabo su confirmación en la vida adulta, necesariamente tiene que estar este componente longitudinal, es decir, que se haya presentado en la época infantil o del neurodesarrollo de manera clara. ¿Bien? Muchas veces no tenemos eso y lo que tenemos son trastornos atencionales que obedecen a otros motivos. Pero la tentación de llamar a eso trastorno por déficit atencional en el adulto es sumamente grande, ¿no? Y tiene que estar ese elemento longitudinal entonces, ¿no? Si no está, pues es otra cosa. Es otra cosa que está afectando la atención o la función ejecutiva. ¿Mm? Entonces, a partir de esta exploración, nosotros podemos conocer no solamente lo cognitivo, la evaluación neuropsicológica no se circunscribe a lo cognitivo, también está o tiene que alcanzar lo afectivo, la expresión conductual de estas alteraciones neurocognitivas y también cómo eso impacta la funcionalidad del sujeto. Aquí faltó agregar la parte social, ¿sí? Una lesión cerebral, un proceso neurodegenerativo, un traumatismo en accidente cerebrovascular va a afectar todo aquello de lo cual se sostiene el sistema nervioso. El sistema nervioso le da sostén no solamente a estos procesos, sino también a lo social, la interacción. Por lo tanto, ese también es un campo que generalmente se subevalúa, pero que también obedece a el campo de acción de la evaluación neuropsicológica. Para lo anterior, nos valemos de una serie de herramientas: entrevista clínica, pacientes, informantes, familia, escalas y tests, cuestionarios también, ¿no? La evaluación neuropsicológica es relevante tanto para personas con condiciones del neurodesarrollo, enfermedades neurológicas, lesiones cerebrales adquiridas, así como también para personas con trastornos psiquiátricos. Es otro campo sumamente importante. Inclusive aquellos que tienen solo queja subjetiva, aquellos que dicen que presentan un problema cognitivo, pero que ante una evaluación objetiva en realidad no presentan alteraciones, al menos del rendimiento. Este campo es súper interesante porque hoy día se sabe que estas personas que tienen queja subjetiva de memoria, por ejemplo, o declive cognitivo subjetivo, tú les aplicas unos test de tamizaje y claro, no sale nada. Incluso le aplicas algunos test tradicionales y tampoco aparece o no se refleja a nivel objetivo, pero hay ciertos test más sensibles que utilizan un principio que se llama carga cognitiva y que son test más complejos, más difíciles. Y en esos test ahí sí se expresa de manera más clara estas alteraciones muy sutiles en aquellas personas que tienen queja subjetiva.
Y no solamente en el rendimiento, sino también en el proceso, en los errores que la persona comete. Y ese es otro punto sumamente importante que los neuropsicólogos clínicos consideramos en la evaluación. Desde el enfoque de proceso, estamos pendientes desde cómo se inicia la tarea, cómo se desarrolla y cómo se finaliza, y qué errores se cometen durante ese proceso. Esos errores que obedecen a la semiología propia de la neuropsicología son sumamente importantes, son un insumo cualitativo para interpretar la evaluación neuropsicológica que no siempre se refleja a nivel de los puntajes. Bien. La neuropsicología entrega información respecto de fortalezas y debilidades, no solamente debilidades, ¿bien? Del funcionamiento cognitivo de un individuo. ¿Bien? Y esta información analizada, digerida por un neuropsicólogo clínico nos permite contribuir con el proceso de diagnóstico, que en ningún caso es sencillo, y por sobre todo también con establecer las bases para un buen proceso de rehabilitación neuropsicológica ante la presencia de una lesión cerebral adquirida que haya provocado síndromes neuropsicológicos de diversa índole. Bien, este artículo es sumamente interesante, trata un tema súper polémico, que fíjense el título, ahí yo diferencié tres elementos. Bien, tenemos aquí el tema de discriminando entre el screening cognitivo, que fue lo que vimos en el seminario anterior, el testeo cognitivo y la evaluación neuropsicológica. O sea que hay tres elementos distintos: screening, testeo cognitivo y evaluación neuropsicológica. Implicancias para la práctica profesional. Bien, hay una pregunta sumamente clave que se hace en este artículo, que es identificando quién es el responsable de la evaluación. Y particularmente en el desarrollo de este artículo se habla sobre quién es el responsable de la interpretación de estos resultados, ¿no? Esta es una frase textual del artículo y dice aquí: seamos claros. Ya, la cuestión no es si el tamizaje cognitivo o test cognitivos específicos son aplicados por uno u otro profesional no psicólogo, sino más bien la cuestión es quién está especialmente preparado en virtud de su experiencia y formación para realizar una evaluación neuropsicológica. Ese es el punto crítico, ¿ya? Hay veces que cuando hacemos algo muy sencillo y se vuelve demasiado accesible, esto es lo que ya advirtió la Sociedad Americana de Neuropsicología Clínica, da la impresión que cualquiera lo puede hacer y se termina simplificando algo que en realidad es sumamente complejo como una evaluación neuropsicológica. Ese tema ya lo traté cuando hablé del tamizaje cognitivo en el seminario anterior. Pero aquí lo voy a tratar desde la otra vertiente, desde la óptica de la evaluación neuropsicológica, ¿no? Entonces, ¿quién es ese profesional? El neuropsicólogo clínico, que es un psicólogo clínico especializado en conocimientos avanzados sobre problemas cognitivos, la relación cerebro-conducta en personas con trastorno cerebral de base, ¿ya? Entonces, ese profesional es el idóneo, alguien que maneja modelos de procesamiento cognitivo, de neurología, de neuroanatomía, que entiende cómo el cerebro responde ante una lesión, que en su background o en su formación está el tema de la semiología neuropsicológica, los mecanismos de compensación, y un largo etcétera que corresponde a el bagaje conceptual y teórico de un neuropsicólogo. Esta formación abarca la salud, la discapacidad, la psicopatología, las técnicas de intervención clínica basadas en la evidencia, la psicofarmacología y cómo esto puede afectar la variable de estudio, que en este caso es la cognición, la afectividad, la interacción social y la funcionalidad. También sabe de psicometría, y eso es súper importante porque los tests provienen de la tradición psicométrica. Los tests deben mostrar ciertas propiedades psicométricas para ser utilizados con confianza. Y en la mayoría de los casos, muchas veces no conocemos esas propiedades psicométricas. Bien, entonces es importante aplicar los tests cuando uno quiere resolver una pregunta clínica o está buscando responder una pregunta de diversa índole, por ejemplo, forense o de aptitud o lo que sea, pero también hay que conocer las limitaciones de esos tests, las limitaciones psicométricas, estructurales, sus niveles de confiabilidad, de validez, de, de convergencia con otras medidas más validadas. También debemos conocer sus niveles de sensibilidad y especificidad si fuera necesario, ¿no? Y también en qué tipo de población puedo aplicar esos tests. Por eso es que hay tanto test disponible, porque cada test tiene matices diferenciales que un experto debe considerar para poder elegir cuál es más apropiado para uno u otro paciente. Bien.
Asimismo, como mencioné antes, este conocimiento del neuropsicólogo clínico, que es quien hace la evaluación neuropsicológica, va más allá de los test, se extiende a la neuropatología, o sea, hay que conocer sobre enfermedades neurológicas, demencias, epilepsias, traumatismos, accidentes cerebrovasculares, todas esas entidades clínicas de la neurología tienen manifestaciones en nuestro terreno neuropsicológico y se manifiestan entonces de distintas formas a nivel clínico, sindromático, a nivel de la prognosis, a nivel de la conducta, etcétera, ¿no? Finalmente, sobre este punto, que es un poco latero, ¿cierto? La Sociedad Americana de Psicología, la APA, define que la neuropsicología es una especialidad de la psicología clínica, que está muy bien detallada en la división 40 de esta asociación. Bien, bien, ahora para entrar en terreno de la evaluación neuropsicológica, sus alcances y sus limitaciones. Voy a repetir esta frase majadera de Kevin Walsh, ya que es muy importante que todos la tengamos muy presente, que siempre que expongo, repito esta frase, que dice así, ¿no? Primariamente o primeramente se ha convertido en un lugar común hablar de test neuropsicológicos. En un sentido verdaderamente real, no existe algo así como un test neuropsicológico. No existe un test neuropsicológico. Lo neuropsicológico, ¿qué es? Las inferencias que se realizan a partir de este proceso reflexivo e integrativo de múltiples fuentes de información. Ahí sí estamos haciendo una evaluación neuropsicológica, no al momento de aplicar y corregir un test. Y aquí hay dos conceptos muy importantes, que es el psychometric approach y el process approach, o el enfoque de proceso y el enfoque psicométrico. Nosotros estamos muy acostumbrados al enfoque psicométrico. Bien, nuestra cultura es muy psicométrica. Bien, acostumbramos a basarnos en un puntaje de corte y tomar decisiones, ¿vale? Pero la neuropsicología no es eso. Eso es una pequeña parte. Bien, respecto a las preguntas, yo al final voy a revisarlas todas, bueno, las que pueda, ¿no? Y ahí voy a, digamos, abocarme a las preguntas, ¿no? Así que, Constanza, voy a tocar ese tema que tú estás planteando en el chat. Y el Process Approach, que es algo que se le atribuye a Edith Kaplan, pero que muchos autores previos, el mismo Goldstein, el mismo Luria, y hoy día el neolurialismo de Jordi Peña Casanova, retoman con mucha fuerza, que es el tema del análisis de cómo el paciente se enfrenta a la tarea, estas medidas conductuales, este análisis de principio a fin, de cómo el paciente se enfrenta a su vida cotidiana y cómo eso se reproduce en un experimento que nosotros planteamos al paciente, que es esto de ponerlo frente a un test. Eso requiere que sepamos cómo el paciente se puede equivocar frente a la tarea que le estamos proponiendo. En el fondo, ¿qué estamos buscando? Es un enfoque no conclusivo, es un enfoque reflexivo centrado en el proceso. Bien, ese foco entrega mucha información. Información propia de una evaluación neuropsicológica. Con esto quiero decir que una evaluación neuropsicológica no puede excluir análisis de proceso. Bien. Vamos con un caso para que todas estas cosas queden más claras. Bien, aquí tenemos un caso. Es un señor de 65 años. Bien, estoy guardando todos los casos más jóvenes para el diplomado. Ya, siempre tomo personas mayores, pero bien, porque es lo que más veo actualmente. Pero también veo personas jóvenes con traumatismo, accidente vascular. Además, este caso es relativamente más sencillo, pero igual tiene sus sorpresas, así que pongan mucha atención. Este es un señor de 65 años, cuya escolaridad es superior, es profesor de música. Vive solo, se encuentra con licencia médica. Hace un año con licencia médica. Una resonancia magnética de cerebro del 2021, es decir, hace 3 años, no revelaba ningún hallazgo patológico. Entonces, acá tenemos su test de tamizaje. Fue un MOCA adaptado a la población chilena. Bien, y si ustedes se dan cuenta, el puntaje total es sin deterioro cognitivo, lo cual es muy peligroso porque en el fondo tenemos que analizar idealmente cada una de estas tareas que al paciente se le proponen para poder guiar mejor, ¿cierto? Eh, Poder guiar mejor la evaluación futura, las pruebas que vamos a elegir. Bien.
Entonces, fíjense, eso que está encerrado en un cuadrito rojo está mostrando que justamente las tareas de memoria, de recuerdo diferido, espontáneo, no recuerda nada, ni con claves, y con elección múltiple recuerda muy poco, y también hay errores de orientación. Si el paciente no está orientado en el tiempo, sí en el espacio, pero no en el tiempo. A pesar de esos errores que son groseros, el puntaje total ajustado por edad y educación revela como globalidad que no hay alteración cognitiva. ¿Ya? Y ese es un problema del tamizaje. Si bien no requiere especialistas para su aplicación, es completamente descontextualizado. Se está enfocando aquí en un puntaje de corte que generalmente no considera o no controla variables sociodemográficas. Afortunadamente, el MOCA chileno sí tiene al menos una normalización que controla estos factores, pero aún así podemos ver que no logra su propósito, no detecta el deterioro cognitivo, particularmente. Recordemos el nivel de falsos positivos de los test de tamizaje anda por el 44%. Es bastante alto. Entonces, eh, bien, ahí está el reloj de este paciente. Ya, voy a hacer una cosita. Voy a colocar el cable directamente de internet, porque parece que estoy un poco inestable. Si me permiten, un poco inestable de conexión. Ya. Entonces ahí espero que el problema se corrija. Voy a hacer todo ok. Juan Ignacio, perfecto. Ahora sí, Sí, ya. sí, sí, Ahí todo me bien. confirman que estoy conectado. Vale, conecté directamente el Perfecto. cable, mejor. Volviendo aquí, ahí podemos ver el test de reloj de este paciente. Bueno, lo que tenemos aquí es el resultado del test de reloj. No tenemos la observación desde el inicio al final, pero el resultado igual nos entrega información. Ya podemos ver que la distribución de los números está un poco asimétrica, lo cual puede sugerir que la planificación no fue adecuada, pero aún así no es un error importante o tan dramáticamente severo. Y efectivamente las manillas están bien posicionadas y tienen distinto tamaño. Por lo tanto, semiológicamente pareciera ser un reloj bastante normal, que contrasta mucho con su puntuación en recuerdo diferido, su escasa respuesta al apoyo con claves y a elección múltiple, ¿no? Eso ya nos está sugiriendo algo, ¿no? Ya estamos pensando en alguna hipótesis diagnóstica, ¿no? Bueno, vamos al testeo. Aquí está el resto de test cognitivos. Bien. Bien, entonces aquí tenemos los puntajes estandarizados ajustados por edad y educación en un perfil de rendimiento cognitivo, ¿vale? Y el perfil nos entrega algo, ¿no? Una información visual rápida que parece orientar nuestra vista hacia las alteraciones, ¿no? Fíjense que todos los tests de funciones ejecutivas tienen un rendimiento que está por sobre las menos 1,5 desviación estándar, es decir, el rendimiento es normal. Para que hablar de percepción y construcción, lenguaje, ¿sí? Vemos aquí que hay un decaimiento en el rendimiento de la fluidez verbal semántica y vemos que todas las tareas de memoria episódica muestran un rendimiento bastante bajo, que contrasta con el resto del perfil que está aparentemente en un rendimiento normal para edad y educación. Pero esto sigue siendo descontextualizado. O sea, con esto no puedo hacer mucho del punto de vista interventivo, por ejemplo. Tampoco puedo hacer mucho del punto de vista de explicarle a la persona qué es lo que le ocurre, porque esas dos cosas que acabo de mencionar sí son objetivos de la evaluación neuropsicológica, ¿ya? Entonces, esto, que es distinto al tamizaje, esto corresponde al testeo cognitivo. Aquí yo aplico más test específicos y obtengo un puntaje que la mayoría de las veces está controlando educación y edad, ¿no? Ahora, psicólogos con entrenamiento en aplicación de test pueden perfectamente llevar a cabo estos procedimientos, ¿ya? El problema está en la interpretación que la mayoría de las veces va a ser netamente psicométrica.
Y aquí tenemos informes con conclusiones del tipo, el paciente presenta alteraciones en memoria y presenta un rendimiento conservado en funciones ejecutivas, lenguaje, percepción, atención y memoria de trabajo. ¿Bien? Y hasta ahí la cosa llega, ¿no? Pero eso no es una evaluación neuropsicológica, sino que es el reporte verbal de lo que los puntajes están mostrando. ¿Bien? Eso es el testeo cognitivo. ¿Bien? Entonces, eso tiene sus ventajas, sus aportes, claramente, pero no es una evaluación neuropsicológica. ¿Bien? Bueno, un profesor muy carismático, me acuerdo, decía, si tú a un estudiante de medicina le muestras una radiografía en primer año, seguramente no va a ver nada. Pero si se la muestras en sexto, va a ver en la misma radiografía un montón de cosas. Y aquí en neuropsicología pasa exactamente lo mismo. ¿Bien? Al principio, cuando tenemos poca experiencia, no tenemos mucho conocimiento de clínicas neuropsicológicas ni de perfiles, lo que vemos es simplemente el puntaje, ¿no? Entonces ahora la idea es ver un poco más y entender en definitiva qué es la evaluación neuropsicológica, ¿no? Nos vamos a quedar con esta imagen para proceder al siguiente paso, que sí corresponde a una evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica proporciona un cuadro clínico más completo del individuo, integrando la información de múltiples fuentes, con modelos neuropsicológicos, que son de conocimiento del neuropsicólogo, que sirven de base teórica para la interpretación de resultados cognitivos, emocionales, sociales, conductuales y funcionales. Y esto permite diferenciar alteraciones primarias de secundarias, lo cual es fundamental para un proceso individualizado, por ejemplo, de rehabilitación neuropsicológica. Eso es lo que se conoce como el perfil clínico. Esto es un perfil disejecutivo, es un perfil amnésico, y ojo que el hecho de establecer que esto es un perfil amnésico, apráxico, un perfil disejecutivo, no tiene que ver con los puntajes que vimos recién. Tiene que ver más bien con el resultado de el análisis de la consistencia entre los errores, la vida real, los síntomas y los síndromes que encontramos nosotros, ¿ya? Es un análisis más reflexivo el que nos permite establecer un perfil clínico. No se restringe, no se obtiene a partir de ver los puntajes en un perfil. Eso no es un perfil clínico, eso es un perfil psicométrico, perfil de rendimiento, ¿vale? Entonces, claro, el hecho de que un paciente tenga un rendimiento bajo memoria no significa que el problema primario esté en la memoria. Si yo le aplico este test que está ahí en el perfil, que es el Grover y Buschker visual, se lo aplico a una persona no vidente o se lo aplico a una persona con anomia, probablemente va a tener el mismo puntaje que ustedes vieron ahí. Va a tener un puntaje muy bajo, porque la prueba de Grover y Buschker visual necesita que el lenguaje denominativo esté conservado. Porque si el paciente no tiene denominación, no va a poder decir el nombre de las fotos y si bien va a poder recordar las láminas, no va a poder nombrarlas para dar una respuesta. Va a ser un circunloquio explicativo y no va a poder decirte la foto y por lo tanto vamos a tener que ponerle 0 puntos, según lo que las normas del test dicen. Entonces, el puntaje va a ser igual de bajo como el que vimos recién, pero el perfil clínico en ningún caso va a ser allí amnésico, sino que hay un problema primario a nivel del lenguaje, el paciente está afásico y por lo tanto eso explica su bajo rendimiento en el test de memoria, que por cierto no tuvo que ser aplicado de la forma tradicional, porque si el paciente está afásico, evidentemente eso interfiere en el desempeño del test. No es la mejor prueba para ese paciente. ¿Bien? Entonces, claro, no se puede establecer perfil clínico con solo observar los puntajes en el perfil. Pero cuando hacemos bien este trabajo interpretativo desde múltiples fuentes, esto sí nos permite contribuir con el diagnóstico, porque lograr establecer un perfil clínico adecuadamente nos permite contribuir con, mire, esto parece ser una demencia vascular, esto parece ser un cuerpo de Levy, esto parece ser un Alzheimer, en caso del contexto de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? También permite orientar la teología, la causa. Con esto les anticipo que una de las limitaciones de la evaluación neuropsicológica, es decir, hasta dónde llega el alcance, es hasta aquí. La evaluación neuropsicológica no es etiológica, no permite diagnóstico etiológico, o sea, no establece causas, no establece la causa de la alteración cognitiva, pero sí
te orienta a la búsqueda de la causa. Ya vamos a explicar cómo se ve eso en la práctica. También nos permite psicoeducar al paciente y su familia. Con esta información bien analizada desde múltiples fuentes, nosotros podemos explicar a la familia con toda claridad qué es lo que le pasa al paciente. Una gran mayoría de los problemas que presentan los pacientes con lesión cerebral y sus familias tienen que ver con que no entienden lo que ocurrió después de la lesión cerebral, a nivel cognitivo, identitario, social, emocional, etcétera, y conductual. No logran hacer el match entre la lesión cerebral y los cambios del paciente. ¿Bien? Una parte importante de la rehabilitación es psicoeducar, es lograr evaluar de manera profunda y clara para poder decir con toda propiedad esto es lo que a usted le pasa. Y cuando logramos eso, los pacientes dicen, sí, fíjese que usted me dice eso y ahora entiendo por qué él hace esto cuando yo hago tal cosa. O sea, las personas mismas empiezan a darse cuenta y a conectar la vida real con lo que tú le estás diciendo. Si yo le digo al paciente, mire, tiene un puntaje bajo en memoria, eso es imposible de conectar con la vida real. Por lo tanto, sigue siendo un proceso descontextualizado. La evaluación neuropsicológica sí es contextualizada y permite explicar lo que ocurre. Bien. Establecer metas personalizadas para rehabilitación también es algo que la evaluación neuropsicológica permite con toda claridad. Bueno, vamos a analizar ahora de manera más profunda. Este es el desglose del test de memoria episódica de Grover y Bushkin, el Free and Cute Selective Reminding Test. Muy famoso, muy bueno. ¿Ya? Este test, hay muchos test de memoria. Hay algunos que son con textos, otros que son con listas de palabras. Este en particularmente es recordar información verbal, pero apoyado con imágenes visuales y a veces con un proceso de codificación que controla la influencia de la atención. O sea, tiene control atencional, lo cual es fantástico. O sea, en este test lo que nosotros queremos hacer es que el paciente logre codificar la información de la mejor forma posible. Es por eso que les mostramos imágenes agrupadas de a cuatro, le damos una pista para que el paciente asocie la pista con la imagen y recién allí quitamos la lámina para que las recuerde. Y si no las recuerda, tiene hasta 5 ensayos para codificar la información. Por lo tanto, nos estamos cerciorando de que el paciente codifique la información lo mejor posible. ¿Ya? Y bueno, este es el rendimiento del paciente. Los cuadritos verdes representan toda la información que él recordó. Son en total 16 imágenes. Y si ustedes se dan cuenta, lo primero que salta a la vista, vamos a analizar clínicamente esto. Bien. Vamos a hacer análisis de proceso e interpretación semiológica del caso que vimos recién. Los cuadritos azules significa que el paciente así logró denominar la foto. Cuando tú le mostraste la foto y el paciente dijo, cuando le dijiste cuál es un insecto, el paciente dijo una mosca. Cuando le dijiste cuál es un juguete, el paciente dijo una pelota, sin problemas, sin anomia, sin parafasia, sin circunloquio compensatorio. El paciente denomina bien. Entonces, la primera información que podemos obtener es que el paciente no tiene alteración anómica por confrontación visual. Cuando le muestras algo, el paciente lo puede nombrar. Luego tenemos el recuerdo inmediato. El paciente logra recordar la información de manera inmediata una vez que se expone y se retira de su atención, de su vista. ¿Ya? Hay ciertas entidades neuropatológicas que afectan el recuerdo inmediato. ¿Alguien sabe en qué circunstancias? Estoy hablando de un recuerdo inmediato sin interferencia. Yo le muestro la imagen, se la saco y le pregunto al paciente, y el paciente no se acuerda. Bueno, en lesiones más bien talámicas o que afectan de manera importante el fornix, no hace el hipocampo, el fornix, el tálamo. En ese tipo de alteraciones o de lesiones es más frecuente observar que los pacientes en esta fase de recuerdo inmediato no logran evocar la información, a pesar de que no hay interferencia. ¿Bien? Entonces, fíjense que el paciente no tiene alteraciones anómicas, el paciente logra recordar de manera inmediata la información una vez que se deja de presentar en su vista. ¿Ya? Por tanto, no hay un problema aquí en la recepción, en la denominación y en la evocación inmediata. ¿Bien? El paciente logra codificar la información. Pero, fíjense, aquí tenemos luego el efecto de interferencia. ¿Qué es lo que pasa cuando se introduce una interferencia? Es decir, cuando hacemos otra actividad para ver si el paciente después de esa actividad es capaz de recordar la información. Una memoria normal, una memoria episódica normal, tolera la interferencia, ¿cierto?
Pero una persona que tiene alteraciones en la memoria episódica es muy sensible al efecto de la interferencia. Cuando se pide almacenar algo y luego se realiza otra tarea interfiriente, esa interferencia provoca lo que Luria llamaba la inhibición retroactiva del trazo mnésico. Es decir, va a provocar que el paciente pierda una parte de la información. La interferencia va a provocar pérdida de información, o lo que hoy día se sabe o se conoce como olvido rápido. Fíjense que el paciente, cuando se le pide recordar las 16 láminas, no recuerda ninguna por sí solo. O sea, tiene problemas para hacer evocación espontánea. Pero no sabemos si es porque la interferencia borró la información o es porque tiene un problema netamente en la evocación, es decir, la capacidad de traer esa información que tiene guardada, que son dos perfiles distintos. Bien, entonces no hay evocación espontánea. Y cuando se proporcionan claves, el paciente mejora un poquito su recuerdo, ¿cierto? Pero si analizamos los ensayos sucesivos, nos damos cuenta que su curva de aprendizaje es plana. Es decir, no mejora, no pasa de los 6. Es decir, que no hay efecto aprendizaje. A pesar de que ensaye y ensaye y ensaye, no pasa de cierta cantidad. Su curva de aprendizaje es plana. Bien, ¿qué más? Tenemos aquí el efecto recencia y, por otro lado, el efecto primacía. Bien, ¿qué es lo que tiene este paciente? Que tiene un efecto recencia conservado, es decir, que aquel poco que de información que recuerda, eso que recuerda que es muy poco, generalmente está posicionado al final de la lista. Es decir, tiende a recordar lo último que se le presentó y por el contrario tiene un efecto primacía muy empobrecido. Es decir, la primera información que se le presenta, las primeras láminas, esas suele olvidarlas y no recordarlas. Bien, la pregunta aquí, colegas, apelando al conocimiento neuropsicológico en neuropatología y en semiología, ¿en qué circunstancias ocurre este efecto, este perfil en donde en donde no hay alteración anómica, en donde la evocación inmediata está conservada, pero la interferencia provoca anulación de la huella anémica, en donde el recuerdo espontáneo está muy comprometido, en donde no hay efecto aprendizaje o curva plana, en donde las claves generan un beneficio, pero que es muy, muy escaso, y donde tenemos un efecto recencia conservado y un efecto primacía muy pobre? ¿En qué circunstancias vemos eso? ¿Alguien sabe? Alzheimer, dice Constanza. Bueno, sí, pero cuidado, porque si yo tengo un accidente vascular justo a nivel hipocampal, vas a obtener algo muy parecido a esto, ¿ok? Y ahí no es Alzheimer, es una alteración amnésica por infarto estratégico a nivel hipocampal. Pedro, las lesiones, digamos que los procesos cognitivos no se lesionan, lo que se lesiona es el cerebro, ¿ya? Y esas lesiones del cerebro pueden provocar ciertas alteraciones cognitivas. Bien, entonces, aquí tenemos claramente una alteración, como tú bien señalas, en la memoria a largo plazo. El paciente no puede codificar información nueva, no logra aprender a pesar de los ensayos, lo poco que recuerda suele ser lo último que se le presenta y pierde gran parte de lo que se le presentó en primer lugar. Bien. Carla dice agnosias. No son agnosias porque las agnosias corresponden a alteraciones de la percepción. Bien, aquí el paciente sí percibe, el paciente ve las láminas, sí las denomina, y si las logra denominar es porque previamente las percibe. Un paciente con agnosia, imagino que visual te estarás refiriendo, no podría percibir las láminas. Si tú se las presentas visualmente, en caso que tuviera una agnosia visual, el paciente no podría percibir lo que está viendo. Pero si le dices, es un utensilio que sirve para lavarse los dientes. Ah, el cepillo, el paciente con agnosia visual te podría denominar el objeto porque al tener una agnosia visual conserva el resto de los canales perceptivos alternativos, que sería el auditivo o el táctil. Si tú le pones un cepillo de diente y le dices que lo toque, el paciente te dice, esto es un cepillo. Si se lo muestras visualmente, no te lo puede denominar, porque previamente no lo puede percibir, en caso que tenga agnosia visual. Entonces, no va por ahí la cosa.
Amnesia retrógrada, no, porque este paciente se acuerda perfectamente de quién era cuando era pequeño, se acuerda que es profesor, todos los recuerdos del pasado están conservados. ¿Bien? Pero ustedes están yendo a los nombres de los síndromes. ¿Ya? Yo les pregunté que en qué circunstancias vemos este tipo de alteración. Bien, la que estuvo más cerca fue Constanza, dijo Alzheimer, sí. ¿Pero por qué en Alzheimer? Porque el Alzheimer afecta, ¿qué cosa? A nivel neurológico, afecta a los hipocampos. Afecta a la corteza perirenal, parahipocampal, luego afecta al hipocampo. Por lo tanto, en hipocampopatía, que es una firma del Alzheimer, suele verse esto. Pero no solamente en Alzheimer, sino en cualquier neuropatología que lesione el hipocampo. Si tenemos que un paciente, por ejemplo, se quiso suicidar y se ahorcó y sufrió una hipoxia de más de 10 minutos, va a provocarse daño hipocampal. Y ese daño a nivel del hipocampo va a provocar una amnesia muy parecida a la que estamos viendo. Y eso no es Alzheimer, es una amnesia por anoxia, pero muy parecida a esta. Con esto, con este muy buen ejercicio que acabamos de hacer, podemos ver claramente la limitación de la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica no es etiológica, no establece causa de la alteración cognitiva, pero sí orienta el diagnóstico. Este paciente tiene una amnesia anterógrada, primaria. El paciente no aprende, ¿bien? A pesar de los ensayos. Entonces, pero sí, este tipo de perfil es muy típico de hipocampopatías, es decir, de lesiones del hipocampo. Así que al radiólogo le puedo decir, haga foco del hipocampo. Fíjese bien cuando analice las imágenes si el hipocampo está alterado o no. Bien. Esclerosis múltiple, Arturo, no, porque el perfil de la esclerosis múltiple es más bien de afectar la mielina de las neuronas y eso va a afectar otros procesos cognitivos, no de este tipo, sino más bien de velocidad de procesamiento y de velocidad psicomotriz. Ese es el perfil típico de la esclerosis múltiple. En ese caso, la elección correcta es un test que mida esos procesos, como lo sería el Symbol Digit Modalities, que está incluido en la evaluación cognitiva breve para esclerosis múltiple Gold Standard, que es el BCAMS. El BCAMS tiene una tarea de memoria, pero fíjense que no tiene una tarea de memoria diferida, sino una tarea de recuerdo inmediato. Y los pacientes con esclerosis múltiple tienen justamente un problema ahí en la fase de codificación, no de evocación diferida, sino que en la fase de codificación. El recuerdo inmediato está disminuido. Y también la velocidad con la que realizan tareas de velocidad psicomotriz. ¿Bien? Bueno, ¿qué más podemos observar? Bien. Carla, la palabra es Corea con C. Corea viene de coreografía, de movimiento. Movimiento coreográfico. Corea es un país de Asia. No corresponde a la Corea de Huntington. Y tampoco el perfil que estamos viendo corresponde a Corea de Huntington, en donde ahí tenemos una alteración subcortical que va a afectar procesos como la velocidad de procesamiento, muy parecido a lo que ocurre en el Lewy y en el Parkinson. ¿Qué otra cosa tenemos en este perfil? No te preocupes, Carla. Las intrusiones, los tipos de errores que comete este paciente son predominantemente intrusivos. O sea, el paciente dice fotos o nombres de fotos que nunca le mostraste. Ah, sí, había ahí una vaca, había un estante, había... ¿Cuál era la herramienta? Un martillo. Empieza a agregar palabras que en realidad no están en la lista. Eso se llama intrusión. Y eso también corresponde a un error inhibitorio del proceso de recuperación diferida a la memoria y que es típico de observar en hipocampopatías, que podrían obedecer a Alzheimer o a otra cosa que provoque daño en el hipocampo. Fíjense que no tiene perseveraciones. Este paciente no repite las palabras que ya dijo, ¿no? Las perseveraciones en tareas de memoria son más frecuentes a observar en pacientes con lesión frontal, no así en hipocampopatía. Bien, entonces tenemos que el tamizaje cognitivo nos señalaba algo y vemos consistencia. Esta dificultad para recordar información en las tareas del MOCA es consistente con esta tarea de memoria que acabamos de analizar y también es consistente con lo que el paciente dice y con lo que la hija dice. Aquí estamos haciendo un ejercicio de integración de información. Bien. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Dice, mi hija me llevó a la neuróloga. Yo soy profesor de música, soy el viejo de música. Estoy con licencia.
porque estoy cansado. Me quedo algunos segundos buscando la información, no recuerdo con rapidez y debo revisar para confirmar. Sigo trabajando en otras cosas en lugares ligados al folclore. Eso es lo que él dice. Me recuerdo de mi padre que tuvo Alzheimer. Qué terrible no recordar el nombre de tus hijos. Mi mente está ágil, no como la de mi padre. Eso es lo que dice él. Y lo que dice la hija es totalmente discrepante. La hija dice, refiere que tenía varios correos electrónicos de su trabajo que indicaban incumplimiento laboral, atrasos y ausencias. Comenzó a confundirse con las fechas y el cronograma. En su trabajo se le incrementaron las horas y comenzó a cometer varios errores. De esto él no logra recordar estos episodios. En una oportunidad tomó una micro equivocada y se perdió, pero pidió ayuda y consiguió llegar a su casa. Manejando igualmente se ha perdido, sigue manejando. Esto no le ocurre en rutas conocidas. Su hija refiere que no es consciente de los problemas que ha tenido en su trabajo ni de las cosas que olvida. No es consciente. Igualmente de que repite varias veces lo mismo. También es frecuente que cambie la versión o que cuente otras cosas que en realidad no ocurrieron. Y aquí podemos ver las discrepancias, ¿no? Entre lo que dice la hija y lo que dice él. Por lo tanto, podemos analizar qué cosa. Que hay una suerte de pérdida de insight. Anosognosia. Gracias, Rocco. Hay una anosognosia ahí incipiente, ¿no? Y en vez de conciencia y congruencia entre la versión de la hija y el señor, lo que hay es una perplejidad orgánica. ¿Qué es eso? Bueno, psicopatología. Cuando el paciente, tú le preguntas, ¿y cómo está su memoria? Te dice, no, sí, más o menos, mire, debe ser por la edad, a veces me olvido algunas cosas, lo que dice él. Pero cuando tú lo enfrentas a la tarea de memoria y el paciente se da cuenta que no recuerda, dice, oh, que estoy mal. Y, chuta, qué terrible. Recién ahí se da cuenta, cuando se enfrenta al error y queda perplejo, queda así como sorprendido de su mal rendimiento. ¿Ok? Luego, ¿qué tienes? Tienes consistencia entre lo que reportó el tamizaje y lo que dice la hija. Confusión con las fechas y cronograma coincide con la desorientación temporal observada en el tamizaje. Lo que analizamos en el test de memoria, este efecto primacía coincide con esto que dice la hija. De esto él no logra recordar episodios. Claro, porque cada episodio nuevo va anulando el episodio anterior. Efecto primacía pobre. En una oportunidad tomó una micro equivocada y se perdió. De eso no se acuerda él. Los errores intrusivos, es decir, recordar fotos o palabras que en realidad no estaban en la lista, coincide claramente con lo que describe la hija. Es frecuente que cambie las versiones o que cuente otras cosas que ocurrieron, o sea que inventa información. Fíjense, sus funciones ejecutivas están bastante conservadas desde el punto de vista del rendimiento, no tiene semiología y ejecutiva. Y esto coincide con lo que dice la hija en esta parte que está en azul. A pesar de que se perdió, pidió ayuda y logró llegar a su casa. Es decir, es capaz de, frente a un problema, con esa poca conciencia e insight que le queda, darse cuenta que está perdido y gracias a que sus funciones ejecutivas están conservadas, es capaz de buscar ayuda y llegar a su casa finalmente. Esta persona sigue tocando guitarra, instrumentos, puede reparar cosas, no tiene problemas en ese nivel, sigue manejando. Él tiene problemas en su memoria episódica. ¿Ya? Y aquí podemos ver claramente la consistencia, es decir, la congruencia entre el tamizaje, la evaluación el testeo cognitivo, el análisis e interpretación neuropsicológica detallado y los síntomas reportados por las fuentes colaterales, es decir, la hija. A nivel funcional, que esa es otra rama muy importante de la evaluación neuropsicológica, vemos que hay un compromiso en actividades de la vida diaria instrumental y avanzadas, no así en actividades básicas, pero a pesar de esto, sigue tocando instrumentos, puede arreglar cosas, es capaz de pensar sobre el problema y maneja su vehículo. A nivel neuropsiquiátrico, la vertiente conductual también es parte de una evaluación neuropsicológica. Bien, no hay síntomas psicóticos, no tenemos delirios paranoides, alucinaciones, ¿ya? Hay síntomas depresivos, ansiedad, irritabilidad, está durmiendo mucho, duerme más de 9 horas y a veces duerme siesta. ¿Qué pasa con eso? ¿Debería llamar la atención? Sí, porque la hipersomnia suele ser un marcador de empeoramiento cognitivo, ¿vale? ¿Qué más? A partir de todo lo que observamos y analizamos, ¿cómo podemos expresar esto? No podemos colocar algo como tiene alteraciones en la memoria, porque bueno, hay más de una memoria, ¿cierto? Sino que tenemos que detallar cómo son esas alteraciones, cómo se relacionan con lo que pasa en la vida real y con la historia evolutiva del paciente.
Se observan alteraciones amnésicas objetivas y primarias que afectan el proceso de consolidación de información de la memoria episódica. Esta presenta una curva plana de aprendizaje y que no se beneficia de los ensayos sucesivos. Tras periodos de interferencia, no logra vocación libre y si bien el uso de claves permite recuperar información, esta es muy escasa, observándose pobre efecto primacía con mantención de efecto recencia y numerosos errores intrusivos en ausencia de perseveración. Bien, estas alteraciones amnésicas son consistentes con lo reportado por su hija y parcialmente con lo reportado por el señor. De esto se desprende que existe conciencia parcial por parte de X respecto de sus alteraciones. Esto se reafirma en su reporte sintomático, el cual contrasta con la presencia de perplejidad ante los errores que comete durante las pruebas de memoria episódica. Las alteraciones amnésicas descritas impactan de manera significativa con su actividad en la vida diaria. En estas, la naturaleza de los errores siempre es amnésica. Cuando maneja, olvida la ruta, olvida compromisos, no recuerda los llamados de atención ni recuerda revisar sus correos. Por el contrario, el buen nivel de mantención general de su función ejecutiva le permite compensar en algunos casos sus deficiencias amnésicas, por ejemplo, cuando se pierde manejando. Considerando que las alteraciones cognitivas encontradas son de tipo amnésico primarias, se acompañan de desorientación temporal y afecta la actividad instrumental de la vida diaria, es posible hablar de cómo se concluye este informe. Esto es un pedacito del informe, ¿ya? Porque no me refería a todos los demás procesos cognitivos. Pero es importante ver este ejemplo. Esto sí es una evaluación neuropsicológica. ¿Y qué podemos concluir? Algunas alternativas. Podemos hablar de una demencia por enfermedad de Alzheimer, como decía la compañera. Podemos hablar de un trastorno neurocognitivo mayor sin alteración conductual y de etiología no especificada. Podemos hablar de un trastorno de memoria o, como decían por ahí, una demencia senil. Colegas, la demencia senil no existe. Es importante señalar eso. En la investigación desapareció la demencia o el apellido senil desapareció algo por ahí por el año 89 que ya no se publica con esa denominación. Senil se sacó porque estigmatizaba a las personas mayores. Bien, inclusive el DSM-5 hoy día no habla de demencia, sino que habla de trastorno neurocognitivo mayor. Bien, bueno, y de las alternativas que están allí, ninguna. Limitaciones de la evaluación neuropsicológica. Veamos pues, faltan antecedentes del caso. Esta persona es hipertensa y tiene herpes zóster desde septiembre de 2023. Tiene herpes zóster. Consume losartán potásico, carvedilol, duloxetina, Cronus, medicamentos. Ninguno de estos medicamentos provoca impacto cognitivo. Si aquí dijera, por ejemplo, amitriptilina, ese es otro factor confundente porque la amitriptilina puede provocar problemas de memoria. A nivel sensorial, utiliza lentes de enseñanza básica, no presenta problemas auditivos, no bebe alcohol ni fuma. Su padre presentó demencia por enfermedad de Alzheimer, lo cual incrementa el riesgo de que él padezca Alzheimer, pero no confirma que él tenga Alzheimer a partir de esta evaluación. Cuenta con evaluación neuropsicológica previa hace 7 meses. Y en esa evaluación, la colega le puso ahí deterioro cognitivo leve amnésico. ¿Ok? Pero ustedes saben que el DCL es una bolsa de gatos. Tampoco es un diagnóstico etiológico. Este paciente no tiene DCL amnésico ahora, tiene un trastorno neurocognitivo mayor, ya tiene demencia inicial. ¿Por qué? Porque tiene un impacto importante en su funcionalidad. No se desenvuelve solo en actividades instrumentales. Manejar sus fármacos, salir de casa, trabajar, etcétera, ya es algo que no puede hacer por sí solo. Bien, entonces, ¿cuáles son las limitaciones de la evaluación neuropsicológica? Primero, que la debe realizar un experto. Y eso restringe mucho el abanico en cuanto a quién puede hacer una evaluación neuropsicológica. Y no es etiológica, pero sí puede orientar enormemente al diagnóstico. Bueno, ¿y cómo se resuelve esta discrepancia, este diagnóstico diferencial? Esto es por enfermedad de Alzheimer, esto es por otra cosa distinta a Alzheimer, esto es por herpes zóster, porque el herpes zóster, han de saber ustedes, también puede provocar amnesia anterógrada. ¿Ok? También puede provocar una alteración importante. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo lo concluyo? Bueno, ya describí el síndrome de manera clara a nivel amnésico, y lo que digo es que tiene un trastorno neurocognitivo mayor, sin alteración conductual,
y de etiología no especificada. Punto. Sin embargo, el perfil de alteración es sugerente de hipocampopatía, ¿ok? Lo cual puede estar asociado a o generado por una enfermedad de Alzheimer. Bien. Sin embargo, esto debe ser confirmado por el resto de exámenes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso excede el alcance de una evaluación neuropsicológica. Nosotros no podemos decir si hay lesión o no en determinada parte del cerebro a partir de una evaluación neuropsicológica. Porque la evaluación neuropsicológica está evaluando procesos cognitivos, no está evaluando partes del cerebro. Son dos cosas distintas. Para eso está la resonancia magnética, por ejemplo. Entonces, al radiólogo hay que decirle que busque con más detalle a nivel temporomesial, a nivel hipocampal. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto pudo no ser provocado por el herpes? Porque el herpes, si bien tiene el potencial de provocar esta alteración amnésica, básicamente porque al revisar la historia, la hija reporta que los problemas de memoria vienen al menos desde hace un año antes del episodio de herpes. O sea, no hay compatibilidad anamnésica. El herpes fue después de los problemas de memoria. ¿Ya? Los problemas de memoria ya venían de antes del herpes. El herpes pudo haber actuado como un factor eh, precipitante o empeorante de la amnesia. ¿Ya? ¿Qué es lo que falta aquí? Exámenes etiológicos. O sea, hay que hacer una resonancia magnética para ver si hay atrofia a nivel hipocampal, lo cual suma al diagnóstico posible de demencia inicial por enfermedad de Alzheimer o trastorno neurocognitivo mayor por enfermedad de Alzheimer posible, porque tampoco se puede confirmar de manera definitiva, dado que la enfermedad de Alzheimer se confirma histopatológicamente. Se tiene que sacar un pedacito de cerebro, una biopsia, o bien post-mortem, se tiene que analizar el cerebro y ver si están los marcadores biológicos de la enfermedad de Alzheimer. Recuerden que una cosa es la enfermedad neurológica, es decir, una cosa es la enfermedad de Alzheimer y otra cosa es la demencia. ¿Qué es la demencia? Deterioro cognitivo y funcional. ¿Y qué es la enfermedad de Alzheimer? Presencia de ovillos neurofibrilares, APOE4, o sea, todos son marcadores biológicos, y atrofia hipocampal, provocada por esos marcadores biológicos. Es una enfermedad del cerebro que puede provocar demencia. ¿Qué evaluamos nosotros? No evaluamos enfermedades cerebrales, evaluamos procesos cognitivos, conductuales, emocionales y cómo eso impacta la funcionalidad. Por supuesto que está muy relacionado con cómo está el cerebro, pero nuestro foco no está en el cerebro, está en los procesos neuropsicológicos que se sostienen en el cerebro. ¿Bien? Bien, en la práctica, la mayoría de los neuropsicólogos utilizan una batería centrada en la capacidad que es relevante para preguntas de referencia. O sea, uno elige procedimientos para ver o para responder a preguntas específicas, que pueden ser de distinta índole, pueden ser forense, investigación, clínica, laboral, aptitudinal, evolución de cómo va el paciente, o bien determinar si está simulando o no está simulando. Bien, bueno, y algo muy importante es que los componentes de dicha selección que hacemos en la evaluación neuropsicológica se guían por la formación y la toma de decisión clínica de un experto. O sea, la formación del clínico influye en los procedimientos que elige y en las cosas que ve. Y esa a la larga también se transforma en una limitación para la evaluación neuropsicológica. ¿Vale? Bien hecha, aporta mucha información buena, pero mal llevada puede concluir a información errónea. ¿Ok? Bueno, eso es mi presentación. Espero que les haya servido y quedo atento a sus preguntas y comentarios. No se olviden de que la próxima semana hay un curso, que es un curso sobre el Adamsburg Cognitive Assessment 3, que es un test cognitivo breve, pero que se le puede sacar harta ventaja con los conocimientos adecuados, así que quiero aportar en eso. Y el diplomado en especialización en neuropsicología clínica que parte en abril, está buenísimo, y que queden al sorteo para ver si alguno de ustedes resulta beneficiado con la beca. Bien, ahora sí, quedo atento a las preguntas. Bueno, le vamos a dar la palabra a Héctor Miranda. Tiene la mano levantada. Grave. Héctor, Hola, buenas tardes. ¿Me hola, escuchan? sí, Mi nombre es Héctor Miranda, soy trabajador social.
Ujú. Y tengo dos preguntas que van enlazadas. Por ejemplo, hacía referencia a lo cerebral recién. La pregunta es, una persona que está consumiendo cocaína o alcohol o poliadictivo, Por el consumo. Ujú. policonsumo, pudiera suceder el deterioro cerebral. Exacto. Sí. Y la otra pregunta es si uno como trabajador social está facultado para realizar algún tipo de test de los que estamos viendo recién para luego derivarlo al especialista. Ujú. Ok. Bueno, Héctor, muy buena la Gracias. pregunta. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, el perfil neuropsicológico de los pacientes adictos es muy conocido. ¿Ya? Los pacientes con adicción, primero a nivel cerebral, van sufriendo una hipertrofia de las regiones asociadas al placer, núcleo accumbens, por ejemplo, que son estructuras ligadas al centro del placer, que se van llenando de receptores dopaminérgicos, es decir, son estructuras que literalmente van creciendo, y al mismo tiempo van sufriendo una atrofia a nivel prefrontal. ¿Ya? El cerebro de una persona adicta se va atrofiando a nivel prefrontal y aquellas áreas ligadas al placer se van hipertrofiando. Eso conductualmente y cognitivamente, ¿qué va provocando? Bueno, disfunción ejecutiva, porque las funciones ejecutivas, si bien necesitan de todo el cerebro para sostenerse, el rol de las cortezas prefrontales es muy importante. Entonces, si se va atrofiando la corteza prefrontal, van afectándose los procesos ejecutivos, como por ejemplo, anticipar consecuencias, inhibir la conducta o controlar el famoso craving, que es muy desastroso para las personas con adicción. Entonces, como hay una atrofia a nivel frontal y necesitamos la corteza frontal para autorregularnos, los pacientes tienden a incrementar su consumo a medida que se van deteriorando cognitivamente porque no tienen la base neurológica para poder autorregular esta irrupción del deseo de consumir. ¿Ya? Entonces, a nivel neuropsicológico, lo que uno se encuentra es un paciente disejecutivo y la intervención neuropsicológica apunta a fortalecer sus funciones ejecutivas. Bien, paralelo a la psicoterapia y todo lo demás. Y respecto a la segunda pregunta, si un trabajador social puede aplicar un test cognitivo, eh, a nivel de pregrado no hay ninguna asignatura que siquiera muestre cómo aplicar un test de este tipo, porque hay distintos tests, ¿no? Hay escalas, por ejemplo, donde uno le pregunta a la persona por síntomas, que corresponden a escalas, pero los test cognitivos corresponden a lo que se llaman los test de rendimiento óptimo, ¿ya? En el fondo, uno pone a prueba a la persona. Bien, y a nivel de pregrado, en tu carrera, no hay ninguna asignatura que yo sepa que aborde esos temas. Sin embargo, los tamizajes cognitivos buscan resolver eso. Hay test cognitivos breves que podrían ser aplicables por cualquier profesional con un pequeño entrenamiento en aplicación y corrección. Y ese resultado netamente cuantitativo, un puntaje, sirve para orientar una evaluación más profunda. ¿Ya? Así que la respuesta es sí. Podrían aplicar test breves para orientar una evaluación más profunda. En ningún caso un tamizaje es un diagnóstico cognitivo y neuropsicológico, que a veces lo confunden. ¿Bien? Entonces es importante eso. ¿Y quién puede hacer evaluación neuropsicológica? Un neuropsicólogo clínico. ¿Ok? Bueno, veo muchas manos levantadas y preguntas en el chat. Y Yo entonces sigamos con... mientras leo el chat. Ya, dale con el Dime, chat. ya voy con el chat. Sí, Dice sí. Pablo, ¿qué recomiendas para hacer el puente entre el resultado proceso con la funcionalidad? Pienso en los informes que se mencionan los dos regularmente, pero por separado. Bueno, respondo a esa pregunta. Eh, la evaluación neuropsicológica va más allá de los test. Por lo tanto, siempre hay que verificar que esto que yo estoy interpretando se está dando o no en la vida real. Y eso pasa en una segunda etapa que se llama evaluación para la rehabilitación. ¿Ya? Es por eso que una evaluación neuropsicológica puede llegar a tomar muchas sesiones, porque si no se resuelve con claridad
el defecto primario y los defectos secundarios y cómo esto explica lo que al paciente le pasa en la vida real, la evaluación neuropsicológica no puede terminarse. Tiene que seguir indagándose. ¿Ya? Yo tenía un paciente que tuvo un tumor a nivel temporal izquierdo y luego un segundo tumor a nivel frontal. Bueno, primero fue el frontal y después fue el temporal izquierdo. Y ahí el gran problema que tenía este paciente era que no se bañaba. Vale, entonces uno dice, bueno, ¿por qué no se baña? ¿Será por una cuestión apráxica? Es decir, porque el paciente olvidó los pasos de cómo bañarse, o por una cuestión más de ejecutiva en la línea de lo apático, en donde el paciente no tiene la intención de bañarse. Así que tuvimos que hacer varias pruebas endométricas, que se llaman, que son pruebas diseñadas para ese paciente. Entonces, el paciente no tenía alteraciones apráxicas, él sabía perfectamente los pasos para bañarse, perfectamente los podía nombrar, los podía reproducir. Su problema entonces iba más por la línea de lo apático, porque un paciente con apatía, cuando de afuera se le dice, ya, pues, báñate, toma el jabón, ahora pásetelo por la cabeza, ahora pásetelo por el cuerpo. El paciente lograba hacer la secuencia de pasos. Pero si la esposa salía del baño y lo dejaba solo, quedaba con todo el jabón y no seguía. Es un síndrome apático. Y eso correlaciona o es muy congruente con su primer tumor ubicado a nivel frontomesial. ¿Ya? Entonces la evaluación va más allá del test. Y sí tengo que hacer la conexión con la vida real con ese tipo de experimentos conductuales, ¿ya? Experimentos conductuales, para establecer el puente. Porque al final, cuando uno hace la evolución, tiene que explicarle al paciente y a la familia qué es lo que le pasa. ¿Por qué el paciente no se para a bañar? ¿Por qué se va al patio a hacer caca? Porque me acuerdo de este paciente las cosas que hacía, ¿no? Hacía caca en el patio, o a veces hacía caca y no iba al baño, no se bañaba. La señora le contaba algo así como en serio, oye, mira, la niña está ahí llorando, y él se ponía a reír. O sea, había una incongruencia a nivel social también, y había que responder a esa familia por qué pasaba eso. Entonces, claro, puede tomar sin duda más de una sesión y los tests se quedan cortísimos. O sea, los tests no responden a esas preguntas, pero sí lo que decía Kevin Walsh, el proceso activo de interpretar y poner a prueba una serie de hipótesis que un experto se plantea, ¿ya? Y eso a veces los tests no alcanzan a explicar eso. Bueno, segunda pregunta, ¿conoces equipos, libros que estén investigando en la fusión entre psicopatología y neuropsicología? Sin duda que hay. A mí me gusta mucho Jordi Peña Casanova porque él es muy semiológico para redactar, rescata mucho el estilo de Luria. Aquellos que les gusta neuropsicología, imagino que alguna vez en el pregrado se leyeron los libros de Luria, Las funciones corticales del hombre o El cerebro en acción, clasicazo, que a diferencia de los autores norteamericanos que son más psicométricos, los autores soviéticos son más descriptivos porque su tradición filosófica es más fenomenológica. Por lo tanto, ellos describen muy bien los pacientes y los procedimientos de evaluación y lo que uno puede esperar de esa evaluación. Por lo tanto, toda la vertiente clínico-semiológica de la neuropsicología proviene más de ese lado, y Jordi Peña Casanova en la actualidad lo rescata muy bien y lo actualiza además. Acaba de publicar un paper, porque ustedes recordarán que Luria plantea esto de los tres bloques funcionales. Bueno, Jordi Peña Casanova hace 2 años, 2018, bueno, más años, 2018, planteó una teoría de los 5 bloques funcionales, actualizando los conceptos de Luria, y hace una semana en su Facebook publicó que acaba de lograr publicar el artículo en una revista científica de la actualización de este modelo de 5 bloques. ¿Ya? Por lo tanto, yo te recomendaría a ese autor. Hay otro autor que habla más de esto de psicopatología. Hay un libro de psicopatología muy bueno, no recuerdo el nombre del autor, pero es como una biblia de consulta porque la psicopatología es muy compleja, ¿ya? Sobre todo en pacientes neurológicos es distinta a lo de los pacientes psiquiátricos, por ejemplo, ¿ya? Bueno, en el transcurso puede que me acuerde y te lo comento. Ah, para enfoque de proceso, Pablo, Edith Kaplan, esa es la persona, Edith Kaplan. Tiene un libro muy interesante. Bueno, hay papers también sobre Edith Kaplan y el enfoque de proceso. Hay adaptaciones de test con enfoque de proceso. Yo estoy haciendo una del test de reloj. Estoy tomando varios modelos de interpretación del test de reloj para incorporar enfoque de proceso en la aplicación del test de reloj. ¿Ya? Así que Edith Kaplan.
Process Approach, Edith Kaplan. Ahí va a aparecerle mucha información. ¿Un psicólogo recién egresado puede estudiar neuropsicología? Por supuesto. Ah, depende. Constanza, si tú te vas a Estados Unidos y quieres ser neuropsicóloga, tienes que ser psicólogo, doctor en psicología y luego postdoctor en neuropsicología y recibir entrenamiento clínico. Y luego, recién ahí, eres reconocido por la Sociedad de Neuropsicología. Es un camino largo, estamos hablando de entre 9 a 10 años. En otros países no es tan exigente, ¿ya? En otros países ni siquiera hay normas para esto. En Chile hay una Sociedad Chilena de Neuropsicología y eso es bueno. Entonces, lo que se está exigiendo es formación de posgrado, magíster, ser psicólogo, magíster y tener entrenamiento supervisado. Eso es súper importante, colega. Yo diría que de todo es lo más importante. Tener una instancia de hacer una estadía de perfeccionamiento, de estar en una, de recibir corrección de otros, pero en la práctica. Eso. Lamentablemente los magíster que están en Chile no tienen instancias de práctica, son solamente teóricos. Y eso es una gran falencia. Y además han tenido un perfil muy amplio de ingreso. O sea, el magíster se llama en neuropsicología clínica y tenemos psicólogos, profesores, trabajadores sociales. No tengo nada en contra de esas profesiones, pero no, no respetan la esencia de la neuropsicología, que es una subespecialidad de la psicología clínica. ¿Ya? Y luego tenemos serios problemas cuando ya vamos llegando a los ramos más específicos de evaluación e interpretación neuropsicológica y de rehabilitación, sobre todo, chuta, no está todo el background del predado para poder llegar a ese nivel. Y claro, que en realidad no es congruente con el perfil. Bueno, Em, hay manos levantadas. Vamos con las manos levantadas. sí, no, Y ahí, Miguel, dime, podría hacer una última pregunta porque ya ¿sí? estamos en la Estamos en la hora, hora. así Sí, sí, que sí. sigamos con Pedro, que nos diga una pregunta lo más rápido posible para no tener los Dale. datos hasta tan tarde, ¿sí? Sí, sí, claro. Bueno, está Pedro y Sí, sí, me escucho. Mari. Sí, te escuchamos. Bueno, yo soy de aquí de la ciudad de Monterrey, de México, y pues soy Ah, estudiante todavía de licenciatura, ¿verdad? De psicología. Más que nada, pues bueno, me metí mucho porque la especialidad que quiero tomar es la neuropsicología y la verdad es que bueno, llegué a una parte del curso, ¿verdad? Ya que por tema de clase llegué un poco tarde, pero la verdad es que quería preguntar a ujú. lo mejor como qué archivos o qué autores me pueden recomendar por el tema de la memoria y de la Ah, cognición. ok. Uf, es una preguntaza, ¿no? Para evaluación, la Biblia de la evaluación es, o una de las Biblias, es el libro de Muriel Leisak, ¿ya? Que se llama Neuropsychological Assessment. ¿Ya? Neuropsychological Assessment, de Muriel Leisak, ¿ya? Que lamentablemente falleció. Pero alcanzó a publicar la actualización de ese libro, que es la Biblia de la evaluación. Es una de las Biblias de la evaluación. Luego, Jordi Peña Casanova, por supuesto, él trata todo esto de manera muy actualizada, rescatándose contenido semiológico que tanto seduce. A mí me gusta mucho, ¿ya? Y por supuesto que lo voy a recomendar a él. Y también está este libro de modelos de procesamiento cognitivo, que sería el de Ellis y Young, que es un libro del año 99, pero que también es una de las Biblias de la neuropsicología en cuanto a esta neuropsicología más cognitiva de cajas y flechas de procesos mentales. Para el tema del enfoque proceso, Edith Kaplan, Process Approaching, ¿ya? Y si quieres más inspiración, también están los clásicos clásicos, ¿no? Los de Luria, que si bien yo no me identificaría como un luriano acérrimo, como un soviético, por ejemplo, pero sí entrega toda la base clínica semiológica de manera muy clara. ¿Ya? O sea, si uno quiere inspiración y conocimiento clínico semiológico, Luria, Jordi Peña Casanova, Edith Kaplan, son muy buenos libros. Modelos neuropsicológicos de procesos cognitivos, Ellis y Young. Neuropsicología cognitiva, Ellis y Young. La Biblia de la evaluación, Muriel Leisak. Ahí hay algunas recomendaciones.
Y la última manito levantado, Entonces, que no, lo es vamos a dejar Mayito, hasta ¿no? aquí Ok, perfecto. porque ya sí, Vamos al esta era sorteo. nuestra última pregunta. Lamentamos a los que hayan quedado con sus preguntas allí, pero bueno, es un seminario y ya van a poder resolver un poco más de dudas si es que toman nuestro curso. Así que muchísimas gracias a todos y todas las presentes y obviamente agradecer a Miguel Ángel por la gran exposición que nos dio el día de hoy. Así que vamos a detener la grabación